Entonces, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias al doctor David Jiménez y al doctor Pablo Hernández, que está también presente hoy. Y esta sería la segunda sesión de este taller que estamos impartiendo en colaboración de la Universidad de Costa Rica y el CIEMIC con el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. Para el día de hoy contamos con el honor de tener al profesor David Jiménez. El profesor David Jiménez él es del área de matemáticas. Él sacó su bachillerato aquí en la Universidad de Costa Rica y posteriormente sacó su doctorado en el Georgia Tech. Y la especialidad del doctor Jiménez es en matemática aplicada y bueno, y en análisis armónico computacional. El doctor David Jiménez actualmente, tiene ya 10 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica como profesor e investigador. Y bueno, es quien nos va a impartir la charla del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, doctor Jiménez. Muchas gracias, Paula. Veamos, déjenme compartir y entonces, voy a ver si hago esto más chiquito para que no me estorbe. Entonces, dividí la charla en tres partes. La primera parte es una introducción histórica, porque siempre me parece importante ver por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos interesados, por qué se hace de una manera particular. Esa primera parte va a tener pues un número quizá importante ah, como de ecuaciones y de fórmulas, pero en realidad no, la idea no es per se centrarse en los detalles, sino centrarse en la idea que está, que eh, se dio detrás del desarrollo de una cierta parte de la teoría. Y la segunda parte son algunas aplicaciones, en realidad van a ver que son aplicaciones muy diferentes. Personalmente, dicen que para un martillo todo es con un clavo, entonces yo busqué aplicaciones en las que yo mismo hubiese trabajado en algún momento, a pesar de que no, las imágenes no todas vienen de investigación propia. Eh, pero en realidad lo que quiero denotar es que aunque son cosas muy distintas, lo que vamos a ver, usan técnicas muy parecidas. Y después ya sí empezamos a ver como ciertas cosas ciertas técnicas sobre pues cómo se maneja a nivel teórico y qué significa, qué hacen ciertas cosas, como por ejemplo vamos a ver los filtros gaussianos o vamos a ver muy temprano, vamos a ver la diferencia entre el dominio temporal y el dominio de frecuencia. Esa sí es una idea que necesito como que quede por ahí, pero vamos a ver qué significa pasar un filtro en el dominio de frecuencia, en el dominio de temporal. Y bueno, más o menos así está distribuido. Entonces, como les digo, la primera parte, la de historia, las ecuaciones las puse ahí a nivel ilustrativo, no son tan importantes, por lo menos en este momento. Lo que más me interesa es ciertas ideas. Y bueno, si quieren empezamos. Ok, ¿qué está pasando? Okay. No sé qué pasa. Por alguna razón, presentación, ahora sí, me deja. Ahora sí. Entonces, como les decía, usualmente aquí, por cierto, por simplicidad, estoy poniendo cosas que parecen más de audio, pero también son señales digitales. La diferencia del audio es que tiende a ser unidimensional, mientras que una imagen puede ser, es usualmente al menos bidimensional y puede ser tridimensional. Y ahora con esto que han visto de 4D, que incluso hasta dicen que cuando anuncian estos ultrasonidos neonatales o prenatales, perdón, que hablan de 4D, que esencialmente lo que hacen es que toman una imagen que se ve
razonablemente en 3 dimensiones más el movimiento en el tiempo. Pero usualmente cuando nosotros tenemos un cierto tipo de información análoga, eso quiere decir que lo que tenemos es como el gráfico de una función. En audio, en una dimensión, en imágenes usualmente en 2 o puede ser más grande. Y lo que sucede es que nosotros, pues, la misma máquina en la que usted está viendo esto ahora es esencialmente una calculadora muy rápida. Entonces, todo lo que va a leer son esencialmente números, unos y ceros. Y la pregunta es, ¿qué sucede? Ay, mira, ¿qué sucede? ¿Cómo cambiamos de una a otra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Y cómo podemos procesar esa información para que el producto que tengamos al final sea, o sea, nos dé la información que queremos que nos dé. Entonces empecemos. Este señor fue el primero que nos dio una idea de cómo procesar esto. Es Joseph Fourier, es un matemático francés brillante. Y entre las cosas que él estaba estudiando algo que no tiene nada que ver en realidad ni con audio ni con video. Él lo que estaba estudiando era cómo el calor se difuminaba en una placa de metal. Y entre las cosas que se dio cuenta es que se mueve a un estilo como de una onda. Y bueno, la onda, nosotros tenemos la longitud de onda, la amplitud de la onda, y en general, bueno, en este caso, esta en particular, podríamos verla como un cierto escalar, que en este caso es justamente la amplitud, por el seno de 2pi por zeta entre t. Entonces, resulta que muy temprano nos damos cuenta que hay una cierta, y por si no están familiarizados, eh, es la raíz cuadrada de -1, que siempre nos han dicho que -1 no tiene, o sea, que un número negativo no tiene raíz cuadrada, pero en mate sí podemos de alguna manera interpretarlo. Y llegamos a esta fórmula, conocida como la fórmula de Euler. Y una de las cosas que nos llama la atención es que si nosotros tomamos este tipo de función y esencialmente las indexamos poniendo positivas y negativas, resulta que esto es una base para las funciones periódicas que van de 0,1 en C. Ahora, 0,1 es simplemente un intervalo, es digamos que la longitud de tiempo que esto nos va, o sea, que va a durar la señal que nos interesa representar. Ahora, ¿por qué hablamos de función? Perdón, ¿por qué hablamos de una base de del espacio de funciones? Bueno, porque resulta que las bases nos permiten representar cualquier vector como una combinación de una colección mucho más pequeña y mucho más controlada de estas funciones. Entonces, con unas cuantas podemos representar esencialmente cualquier función en el dominio en el que estamos hablando. Ahora, ¿qué sucede? Entre las cosas que él se da cuenta es que hay lo que podríamos llamar 2 tipos de dominio. Entonces, no sé si ustedes ven aquí en rojo, lo que vamos a tener es pues una función, esto es sacado de audio y tiene un montón de picos y valles. Y resulta que Fourier encontró una manera de que este tipo de función representarla esencialmente como combinación de una cierta cantidad de señales, y lo que hace es estudiar cuáles son las magnitudes de las frecuencias que van a estar representadas en este caso. Y ahora vamos a hablar por qué es que esas frecuencias nos importan, pero esencialmente lo que nosotros tenemos es, esto en rojo sería la representación temporal o la parte que está en el espacio temporal, y en azul lo que tenemos es lo que
se representa en el espacio de frecuencias. Por cierto, creo que no lo dije, pero creo que el grupo no es tan grande, entonces en cualquier momento si hay alguna pregunta, simplemente me interrumpen, es que no estoy viendo si hay manos levantadas o una cosa así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo cambiamos de este gráfico en rojo a este gráfico en azul? Bueno, hay en matemática le llamaríamos un funcional, pero esencialmente hay una forma en la que nosotros obtenemos este F techo, que le llamamos la transformada de Fourier, representaría la parte en azul y pues tiene esta representación, es una integral infinita perdón, una integral impropia de estas funciones. Esto nos dice precisamente cuál es la magnitud presente de cada frecuencia en esta función. Ahora, resulta que cuando nosotros hacemos esto, Fourier se da cuenta de que nosotros podemos reconstruir esta función sabiendo solo un cierto número de valores. O sea, en general, lo que nosotros tenemos es una onda bastante compleja y podemos representarla simplemente sabiendo los valores de esta transformada que tenemos aquí en ciertos puntos específicos. En este caso, por cierto, aquí me falta una n, me disculpo, esto debería ser la transformada Fourier de f evaluada en n por e a la 2 n, pi y x. Pero, ¿por qué es que esto resulta tan sorprendente? O sea, imagínense, no sé, la pieza de música que más les gusta. Imagínense que ustedes están escuchando, no sé, El verano de Vivaldi, que tiene partes muy, muy movidas. Lo que Fourier nos está diciendo acá es que si nosotros tenemos una cantidad infinita de músicos, esencialmente lo que podemos tener es cada músico tocando en una frecuencia específica sin variar ni amplitud ni nada, es decir, un tono uniforme, pero si tenemos suficientes de ellos, la combinación va a darse de una forma tal que lo que nosotros vamos a terminar escuchando es ese sonido tan complejo de encuentren su pieza de música favorita, que honestamente esperaría que no fuese de Bad Bunny, pero eso ya es personal, ahora que me acaba de pasar este concierto acá. En fin, tenemos esta primera manera de representarlo. En general, vamos a ver que hay formas de aplicar esto a imágenes. Aquí lo estamos viendo en audio, pero hay sus limitaciones y ahora vamos a hablar de esas limitaciones. La segunda persona en esta historia que les quiero contar es este señor Claude Shannon, que ya es mucho más cercano a nuestro tiempo. Shannon en 1948 publica dos artículos bastante relevantes. De hecho, yo esencialmente acabo de terminar de dar un curso precisamente en la teoría de uno de esos artículos, pero ahora vamos a hablar del otro. Entre las cosas que él se da cuenta es que lo que se le denomina el teorema de muestreo de Shannon, que lo que dice es que si nosotros tenemos una función con una frecuencia máxima de omega hercios, entonces eso la función per se está completamente determinada por las muestras tomadas a un cierto ritmo específico de a lo sumo esta longitud. Es decir, que si nosotros, bueno, ahora vamos a ver a lo que nos referimos. La versión moderna busca, aquí pi lo puse por ser un valor que con frecuencia se usa, pero puede ser cualquier valor
que sea mayor que 2. Entonces, y disculpen, aquí me acabo de dar cuenta de un par de, de un par de dedazos. Vamos a ver que es una función de banda limitada, pero si f es una función de banda limitada, lo que nos está diciendo es esencialmente que hay una frecuencia máxima presente en la función. Es decir, que hay nosotros vamos a ver que entre más alta sea la frecuencia, más fino es el detalle. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos a eso precisamente en imágenes. Y lo que estamos diciendo es que este tipo de funciones que nos interesan son funciones que llega un punto a partir del cual ya no hay frecuencias presentes. Veamos a qué nos referimos en este caso. ¿Qué nos dice primero que nada el teorema? El teorema nos dice, o sea, si tenemos una cierta función y sabemos que, como habíamos dicho, que es de banda limitada, pues lo que podemos hacer es simplemente tomar las muestras a un cierto intervalo regular. Vean que aquí hay una diferencia porque no estamos tomando los valores de la transformada de Fourier como hacía Fourier. Es decir, Fourier tiene un paso adicional previo donde convierte la función o pasa la función del dominio temporal al dominio de frecuencias. Shannon no. Shannon simplemente toma la función tal cual sin tratar primero de pasarlo al dominio de frecuencias. Eso no quiere decir que no use la teoría de Fourier de una cierta manera. ¿Y qué es lo que estamos diciendo en este momento? Lo que estamos diciendo es que nosotros podemos botar el resto de la información y nada más quedarnos con los valores obtenidos en esos puntos. Y a eso es a lo que le llamamos muestreo. Y lo que vamos a obtener es que hay una cierta forma de reconstruir a esta función basado, o sea, teniendo nada más estos valores, y en este caso, phi es un cierto, le llamamos un kernel, es una cierta función cuyas, o sea, que podemos nada más como multiplicarlas por un cierto escalar, haciéndolas más grandes o más pequeñas, y las movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, un número entero de veces por la longitud que estemos hablando. Entonces, ¿por qué es que la parte de funciones de banda limitada nos importa? Bueno, porque los seres humanos tenemos limitaciones en nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, varía entre individuos, nosotros los que estamos por encima de 40, difícilmente llegamos a 20,000 hercios, solamente más bien anda por ahí de 15,000. Hay individuos que se ha probado que tienen una audición que supera los 20,000 hercios. Usualmente son personas jóvenes, porque eso sí lo vamos perdiendo con la edad. Entonces, nosotros en realidad escuchamos ondas sonoras entre estas dos frecuencias, es decir, que que se dan entre 20 vibraciones por segundo y 20,000 vibraciones por segundo. Más allá de eso, simplemente no vamos a percibirlo, al menos la enorme mayoría de nosotros. En realidad, el 20 hercios en este caso no es tan importante porque realmente es muy poquito lo que estamos por debajo de eso. Por encima, sí. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier muestreo, según lo que nos dice Shannon, cualquier muestreo de más de 40,000 hercios nos va a reconstruir el espectro audible. Dicho sea de paso, me imagino que todos habremos en algún momento usado archivos MP3 y
No sé si recuerdan que hay varios settings cuando uno está haciendo la codificación de bueno, cuando hacíamos la codificación de un disco compacto a un archivo MP3. Y habían como diferentes settings que podían comprimir más o menos el audio, que le decían que uno podía hacerlo como desde 8 megabits, perdón, 8 kilobits por segundo hasta creo que el máximo era 320 kilobits por segundo. Eso lo que hace es que entre más se comprime, más se pierden las frecuencias altas. Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un podcast que tiende a ser mayoritariamente voz humana, pues la voz humana, con pocas excepciones, está en un rango mucho más reducido. Usualmente está como entre los 80 para esos que tienen una voz muy grave, hasta por ahí como de los 1000 hercios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tirar esencialmente, digamos que para estar en el lado más conservador, nos vamos a 2000 para no perder las frecuencias del habla humana. Eso quiere decir que de 2000 a 20000 hercios, todas esas frecuencias las podemos eliminar y comprimir mucho más el archivo. Por otro lado, si estamos escuchando música que es pues más movida y tiene más sonidos agudos y tiene un cambio mucho más rápido en ciertos sonidos, pues sí necesitaríamos un poco más. También, otra cosa que nos interesa es pues el otro sentido para el cual podemos reconstruir cosas mediante computadora, que es el espectro visible, las imágenes per se, y el espectro visible también es de banda limitada. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros solemos ver ondas de luz que andan entre los 380 y los 750 nanómetros. Y eso está más o menos entre 400 y 790 terahertz. Claramente aquí no es que la teoría del demostrado de Shannon no nos sirva del todo, pero lo que sí sucede es que no podemos aplicarla directamente, al menos no es práctico, porque imagínense que estamos hablando de que hay que duplicar la frecuencia que estamos utilizando y imagínense lo que es tener que hacer un muestreo de cosas que están esencialmente por encima de los 1600 terahertz. Es una cantidad soberbia de información, incluso si hacemos cosas como hacer un muestreo de un solo bit. No nos vamos a meter en esos detalles técnicos de momento. Ahora, una de las cosas interesantes que suceden acá es que nosotros en realidad con formas sinusoidales podemos reconstruir, por ejemplo, aquí una función, eso se le llama una función constante por trozos. Si la primera aproximación, en este caso, si nosotros tuviésemos una función que va de 0 a pi como 1 y de pi a 2pi como -1, entonces la primera aproximación pues sería un seno. La segunda aproximación, pues ahí no tengo la fórmula explícita, pero lo que vemos es que ya le estamos sumando algo con una amplitud un poco menor y ya se aproxima más, que sería esta en azul. La tercera sería esta en rojo, que ya se aproxima mucho más. Y entre más frecuencias altas metamos, pues más cerca va a ser esta aproximación. Una cosa que sí es importante notar, vean que aquí el primer pico siempre es un poco más alto. Eso es a lo que a veces se le llama ruido, incluso en imágenes. Y
es una de las razones por las cuales, no sé si recuerdan, de hecho puedo irme un poquitito para atrás, que aquí estábamos con 2pi, perdón, con 2 omega, y aquí estábamos con pi omega. Bueno, pi es 3,14 y resto, que es mayor que 2, y yo les dije, bueno, no tiene que ser pi, con que sea algo mayor que 2, dependiendo de la aplicación, podemos hacer esta reconstrucción. ¿Por qué es esto? Si nosotros lo hacemos exactamente con esta frecuencia, que es de la frecuencia mínima para hacer este tipo de muestreo, lo que vamos a obtener es que vamos a obtener este tipo de picos de ruido, de artefactos en nuestras imágenes, cuando estamos hablando de imágenes, con más frecuencia. Cuando uno amplía un poco más ese rango, entonces estos picos se atenúan un montón. Y de hecho, si estábamos hablando hace un momento de que, si nos vamos para aquí atrás, que nosotros podríamos en realidad hacer, o sea, reconstruir de manera teórica al menos cualquier parte del espectro audible por el ser humano con 40.000 Hz. Pero si ustedes alguna vez se fijaron en los equipos viejos que venían y le daban a uno las diferentes frecuencias, se acordarán quizá que la música, los discos compactos usaban 44.100 Hz. Entonces, esa diferencia, en este caso ellos no están usando pi, porque claro, entre más alto sea ese numerito que estamos poniéndole adelante al omega, pues más frecuentemente vamos a tener que hacer el muestreo y por ende vamos a tener que guardar más información. Entonces tenemos una dicotomía entre la calidad de la señal que queremos reconstruir y qué tanto nos pesa eso dentro de la computadora, cuánto disco duro nos requiere. Para nosotros, actualmente, pero eso es algo relativamente reciente, no es tan problemático porque el almacenamiento se ha vuelto muy, muy, muy barato. Pero, o sea, incluso a principios de los 70s, un disco duro de 5 megas costaba miles de dólares. Cuando yo empecé a usar mi primera computadora tenía 40 megas de disco duro. Entonces, pues en esos momentos, la cantidad de información era bastante relevante. O sea, sí necesitábamos ver cómo se hacía ese equilibrio entre qué tan buena era la reconstrucción y qué tan grande era el archivo. Entonces, en este caso, quien puso el estándar fue Sony, y decidió bueno, usar el numerito en vez de ser 2, que fuera 2.205, y con esto llega a los 44.100 Hz. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, aquí admito que no pude resistir a poner esta foto, pero la siguiente persona de la que vamos a hablar es Ingrid Duachis, que es esta señora que está acá, que esencialmente, si a ustedes les gusta tomar fotos en sus celulares y que la mayoría los guarda en formato JPG, pues hay que agradecerle a ella porque es esencialmente su trabajo lo que nos dio este formato. Y esto fue en una reunión hace varios años, ahí, como les dije, no pude resistir. Ahí estaba yo y estaban otros académicos. Esto fue una reunión en Banff hace 15 años. Ingrid lo que se percata es que podemos hacer un análisis, lo que se llama un análisis de multiresolución. La idea no era relativa, o sea, no es nueva. De hecho,
hay un matemático, Haar, que es previo a Shannon, de hecho, que publica una idea semejante, pero la publica como que está, primero la tecnología en el momento en el que la publica estaba muy lejos de ser, de poder darle uso a su teoría, y después la forma en la que él lo teorizó, las funciones que usó no eran las más apropiadas, pero la idea esencialmente es, bueno, si nosotros podemos, o sea, tenemos una cierta función, pues podemos darle una primera aproximación. En este caso, este es un estilo Haar, que es a punta de funciones constantes a trozos. Pero en el segundo caso, no es necesario recalcular todo, sino lo que uno puede hacer de esta imagen en el medio a la siguiente es esencialmente sumar y restar la misma función, pero con una amplitud más pequeña. Entonces, si aquí digamos que tenemos una unidad, pues veamos que aquí lo hace con 3 unidades. Hay 3 brincos por unidad de, bueno, más o menos, por unidad de tiempo. Y nosotros podemos hacer eso con mayor y mayor frecuencias, o sea, sí, esencialmente comprimiendo cada vez más, y eso nos va a dar detalle más fino. La siguiente imagen espero que se vea porque depende de cómo comprima Zoom. Yo sé que en mi máquina sí se ve el detalle, pero espero que cuando se transmita sí se vea. Esta imagen, de hecho, es una imagen icónica es Lena, no recuerdo, es una modelo sueca que por alguna razón el tipo de imagen se presta mucho para hacer ciertos tipos de análisis. Ustedes van a ver que en análisis de imágenes muchos de los algoritmos se prueban como en una colección de unas 10 diferentes imágenes. Lena es una de las más comunes y esta pues está recortada de esta manera porque a pesar de que se usa en un montón de literatura, esto es de una página central de una Playboy de como los 70s. Entonces evidentemente no se puede mostrar mucho más que esto. Pero lo que ven, ustedes ven que hay una primera aproximación que nos da mucho detalle, de hecho es mucho del detalle que vemos, y espero que se vea. La segunda aproximación no es que hay que recalcular esto y meterle más detalle. Lo que se hace es que simplemente se ve qué tanto hay que cambiar el detalle pequeño, y vemos aquí la primera imagen, donde si se ve bien, se ve un poco más del detalle de esta como plumita que tiene en el sombrero Lena. Se ve a esto le llamamos aristas, o sea, los bordes en sí, usualmente los vamos a llamar aristas. Vemos este detalle acá. La siguiente aproximación, pues, va con detalle todavía más fino. Y en la tercera, no sé si se observa bien, pero acá como en el sombrero hay mucho más, o sea, se ve como mucho más detalle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Lo que está sucediendo acá es que ya esto tiene una textura mucho más fina que se capta en esta resolución. Entonces, ¿qué quiere decir multiresolución? Por ponerlo así, es una forma básica de verlo es, imaginémonos que tenemos una imagen grandísima, una imagen de, no sé, 100 megapíxeles, una imagen bastante grande. Entonces, imaginémonos que empezamos con una imagen mucho más pequeña, una versión mucho más pequeña de esa imagen que puede ser no sé, de medio megapíxel. Entonces, todavía reconocemos mucho detalle. Y lo que hacemos es que la siguiente, en vez de ser de medio, pues duplicamos cada una de las
de las dos dimensiones, y en este caso, pues, eso sería multiplicar por 4, obtendríamos algo que técnicamente es de 2 megapíxeles, pero ¿qué es el asunto? Se puede comprimir mucho. ¿Por qué? Porque en regiones donde, por ejemplo, aquí en el hombro o aquí en la pared, vemos que los detalles, o sea, que en realidad esto está negro, quiere decir que aquí no hay muchos cambios que nos sean relevantes. Entonces, todo esto que esencialmente son ceros en nuestro archivo, pues podemos de alguna manera comprimirlo un montón, y lo que hacemos es que en vez de una imagen tenemos un montón de imágenes que cuando se combinan nos dan todo el detalle que queremos ver. Resulta, como les dije, HAR empezó con Wavelet, en español le llamamos ondeleta. HAR empezó con algo que es muy tosco, y Duachis esencialmente encontró una forma de calcularlo. No hay una sola ondeleta de Duachis, hay una familia infinita de ellos. Esta creo que es Duachis 2 o Duachis 4, o sea, les están indexadas 0, 1, 2 hasta el número que uno quiera, que es esencialmente qué tanto cálculo hay que hacer para esa reconstrucción. Usualmente este nos da bastante buen resultado. ¿Por qué es que nos interesan estos? A diferencia de lo que vimos David, con... Ajá, tengo una pregunta con respecto a la imagen anterior. ajá. Este, este análisis de multiresolución está basado en algo de detectores de bordes, porque me da la impresión que está detectando los bordes en la imagen. Ok, no es necesariamente basado en detección de bordes, pero suele ser muy útil para detección de bordes dependiendo de qué es, o sea, de qué es lo que estemos, o sea, de cuál sea la resolución precisa en la que estemos trabajando. Ok, Disculpen, y se le otra, seca a uno otra la boca de pregunta. tanto hablar. O sea, de hecho, ¿por qué es que justamente iba a esto? ¿Por qué es que en multiresolución, o sea, nos interesa esto? Porque a diferencia de de los ejemplos anteriores que nosotros dimos, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace un rato les hablaba de que cuando uno hace la representación como una serie de Fourier, eh, eso podríamos imaginarnos como tener una cantidad infinita de músicos, cada uno tocando una única nota, y que como tenemos tantos, pues las notas se combinan de una cierta manera que nos da esa sensación de una pieza mucho más compleja. El asunto es que eso quiere decir que la base de Fourier hace cuestiones globales, entonces es un poco más difícil ver lo que está pasando a nivel muy local. Lo que hacemos con multiresolución es que primero tomamos la primera, digamos, global, pero chiquitita, o sea, con poca información. Y después lo que vamos viendo son las diferencias a un nivel local con con la imagen anterior para agregar más detalle. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es que nos parece que que los bordes es lo que más se detecta? Porque es justamente en los bordes donde va a haber más cambios. Entonces es donde encontramos más información. Era lo que les decía, que si vemos el hombro de Elena, en la segunda imagen no vamos a tener casi nada. ¿Por qué? Porque pues es una superficie como más uniforme. Lo mismo si vemos, bueno, aquí en el espejo, aquí en la pared, que no son secciones donde encontremos mucho cambio. Mientras que, por ejemplo, bueno, la pluma pues tiene mucha textura, entonces por eso la vemos presente en varios niveles de resolución. Los bordes, pues, vamos a tener una diferencia importante entre el color que observamos de un lado y del otro de este borde. Entonces eso quiere decir que ahí es donde
es uno de los puntos donde hay más cambio. No sé si eso responde satisfactoriamente a tu pregunta. Muy claro. Muchísimas gracias, David. Ok. David, una cosa, Ajá. vamos a ver si interpreto bien. Con las series de Fourier, con Fourier, uno lo que puede es reconstruir completamente un objeto. En cambio, con las ondeletas o wavelets, lo que hacen las wavelets es decir, dónde hay más cambios en determinadas zonas del objeto. Bueno, con ambas uno puede reconstruir. Sí, Eh, pero en el caso de las ondeletas, uno lo que las ondeletas detectan mejor es donde hay más cambios en ese objeto. Exactamente. O sea, Ok, podemos correcto. imaginarnos lo siguiente, imaginémonos que estamos viendo una estatua o un cuadro y pues que el primero lo vemos a 50 metros. Bueno, los que como yo usen lentes, especialmente si no tienen los lentes, pues el detalle que van a distinguir es muy poco. Si ustedes se mueven de 50 a 25 metros, pues empiezan a notar un poco más de detalle. Si de 25 pasan a 12 metros, pues más, a 6, a 3, a 1. Entonces, la idea es eso, de que conforme más nos acercamos, más detalle podemos observar, pero la idea es que no hay que botar la información anterior, sino que la información anterior nos sirve y lo que guardamos para el siguiente nivel de resolución es solo lo que cambió entre la primera imagen y la segunda. No sé si eso responde a la pregunta. Correcto, totalmente bien. Okay. Y honestamente no estoy seguro cuánto suele usar o cuál es el estándar con JPG. Me imagino que eso va a ser dependiente de la resolución final que queramos. Pero esencialmente uno podría imaginarse en hacer esto con un número infinito de diferentes niveles de resolución, pero nuevamente tenemos esta situación donde nuestros sentidos tienen una resolución máxima, esencialmente, donde después de esa resolución nosotros no vamos a notar ninguna diferencia. Y bueno, como les decía, hay un montón de diferentes, o sea, Haar hizo esta, creo que fue, ahí creo que fue antes de la Primera Guerra Mundial, pero no mucho antes que él publicó su artículo. Entonces, estamos hablando hace más de 100 años, y esencialmente eso cayó en la oscuridad por más de 70 años, hasta que a mediados de hecho a principios de los 80, Dubachis empezó a investigarlo, y cuando se dieron cuenta de las cosas que se podían hacer con la investigación de Dubachis, pues salieron un montón de variaciones, los simlets, los coiflets, que es un matemático de apellido Koifman, y ustedes pueden encontrar Stirlets, Shearlets, de todo un poco. De hecho, un coautor de Paul y mío fue también quien trabajó mucho y quien inició la idea de los Shearlets, que esencialmente lo que hacen es imaginarnos, o sea, ver cómo por decirlo así, se tuercen las cosas. Entonces, de la misma manera que hablábamos en la anterior, de que aquí parece que se detectan muy bien las aristas, pues en los Shearlets lo que detectan es justamente cómo se está doblando una cierta superficie en la imagen. Ok. ¿Doblando a qué? Disculpa, ¿doblando a qué te referís? ¿A donde hay ángulos o donde la curvatura es mayor o qué? No donde la curvatura es mayor necesariamente, sino, no sé, por aquí tengo una servilleta, sino, qué sé yo, esta servilleta como que o sea, ¿qué tanto cambia el gradiente en una cierta superficie conforme te mueves en ella? Eso es esencialmente lo que los Shearlets hacen. ¿Qué tan rápido cambia digamos, de un color a otro? Digamos, no sé.
Sí, una tela que es color verde y que está doblada y qué tan rápido cambia el color en esa tela doblada. precisamente, y eso claramente lo que sucede es que normalmente nosotros tenemos una fuente de luz que viene en una sola dirección. Entonces, de la refracción de la luz en esa superficie, ya que hablabas de una camisa, o sea, la refracción de la luz va a cambiar, depende de cómo se esté, por decirlo así, torciendo la superficie, o sea, los cambios en esa superficie específicamente. Correcto, ya me quedó claro. Ok. Gracias. Bueno, como les dije, esto era como ver de dónde vienen estas herramientas que estamos usando. Después de esto, nada más quería mostrarles un cierto número de aplicaciones que esencialmente todas usan técnicas muy similares, a pesar de que podemos imaginárnoslas como aplicaciones muy distintas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos hacer es hacer análisis de huellas digitales. De hecho, el estándar en estos momentos lo que usa es un análisis de multiresolución, y entre las cosas que hace es buscar, esto se le llama minucia, estos detalles particulares, por ejemplo, aquí donde es que en inglés se le llama fingerprint ridge, que sería como acantilado de la huella digital, pero esencialmente que todas estas líneas que tenemos acá, hay ciertos eventos que se dan, como por ejemplo que una línea puede romperse, que una línea puede bifurcarse, o que una línea puede terminar y las líneas de alrededor como que toman ese espacio de acá. Entonces, lo que el análisis de multiresolución en parte lo que ayuda es a detectar este tipo de situaciones. Y lo que hacemos, aquí lastimosamente creo que la imagen no tiene la calidad que quisiese, pero esencialmente aquí está una imagen donde detectamos todo este tipo de minucia, y una vez que los detectamos, esencialmente podemos olvidarnos del resto de las líneas de la huella digital y fijarnos única y exclusivamente en la distribución de estos puntos. Ay, denme un segundo, acabo de darme cuenta que se me está acabando la batería. Okay. Bueno, de hecho, si alguna vez han buscado información sobre cómo se hacen estos, o sea, cómo determinan si una huella digital es de una persona o no, esencialmente lo que hacen es buscar entre una huella obtenida sabiendo de quién es y una huella que se encontró en algún lugar, pues ver qué tanto de estas configuraciones de puntos, qué tanto coinciden entre ellas. Y me parece que el estándar es que tiene que haber una coincidencia como de 12 es como el mínimo para que se considere que hay un pareo, o sea, que hay una identificación. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, en los últimos como 10 o 15 años se ha usado mucho, o se ha estado investigando al respecto de usar este tipo de técnicas para autentificar arte. La autentificación del arte tiende a ser, históricamente ha tendido a ser muy basada en criterio de expertos, que uno nunca debe menospreciar qué tanto un experto sabe de su tema, pero no importa lo que suceda, el experto es un ser humano que tiene sus sesgos. Entonces lo que se busca es ver de una manera un poco más, por decirlo así, no sesgada, cómo
atribuir autoría. Entonces, por ejemplo, esto es un pedazo de una pintura de Van Gogh. Y van a ver, o sea, si alguna vez se ponen a buscar esto, van a ver que Van Gogh se usa mucho y se usa mucho por una razón muy sencilla. Hay un museo en Ámsterdam que tiene una cantidad muy grande, tiene creo que más del 50% de los cuadros que Van Gogh produjo durante su vida. Entonces, al tener tantas muestras de un mismo autor en un mismo lugar, que no es como por decir Picasso, que los Picassos están distribuidos alrededor de todo el mundo. Entonces, ellos sí pueden ir a este museo, que se me va en estos momentos el nombre, y el museo tiene un montón porque justamente Dubachis, de quien estaba hablando hace un rato, ella fue una de las que empezó este movimiento, y el museo, pues, ellos no quieren perder ingresos, etcétera, pero entonces es muy restringido lo que permiten hacer. Pero, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que uno puede hacer, que de hecho, clásicamente es algo de lo que los expertos observan, pero aquí podemos identificarlo directamente por computadora, empezamos a ver cuáles son los trazos, la naturaleza de los trazos. En este caso, los estamos separando por los ángulos que se usan y pues vemos, o sea, podemos medir qué tan largos son los trazos en cierta dirección, qué tan agrupados están, y podemos hacerlo, si lo hacemos a los que son perpendiculares, pues podemos hacerlo a un ángulo o a otro, y esto pues nos permite hacer una cuantificación, por decirlo así, del estilo de trazo del pintor. Y de hecho, parece que esto, disculpen, parece que esto tiende a ser bastante constante en artistas maduros. O sea, eso quizá pueda cambiar muy radicalmente al inicio cuando el artista está desarrollando su técnica, pero llega un momento donde el artista ya posiblemente está mucho más formado y ya sus técnicas particulares pues están más establecidas, y ahí tienden a ser muy, muy constantes. Y la siguiente imagen me imagino que le va a ser conocida a Paul, porque es un trabajo, pertenece a un trabajo que nosotros hicimos hace años, que justamente, ahora que ustedes están hablando de microscopía confocal, pues nosotros tenemos, ustedes toman esta imagen y es una imagen tridimensional, pero es una imagen que lo que obtenemos es los valores de la intensidad de luz en un punto en el espacio. Y lo que nosotros estaríamos buscando para un análisis un poco más automatizado es poder detectar directamente de esta imagen donde los valores simplemente le dicen, vea, aquí la luminosidad fue de tanto, y aquí de tanto, y aquí de tanto, y por eso es que usualmente el tinte entra por el soma y vemos las dendritas, etcétera. Y lo que buscamos es, ok, nosotros como seres humanos, con esa capacidad tan grande que tenemos en realidad de interpretar imágenes, pues podemos decir de una manera más o menos precisa qué es y qué no es. O sea, qué es parte de la célula, de la neurona que estamos viendo, y qué es parte simplemente del sustrato en el que está suspendida esa neurona. Pero si nosotros le damos esto en datos crudos a la computadora no necesariamente va a saber qué hacer. Entonces nosotros podemos implementar un montón de algoritmos que nos permite esencialmente hacer una determinación ya binaria, donde en este caso los negros son ceros, es decir, no es parte de la célula,
Y lo que vemos aquí como en amarillo son unos, que son partes que sí son parte de la célula que estamos haciendo. Y para eso hay un montón de cosas, un montón de técnicas que se usan. Y de hecho, una de las técnicas que muchas veces se usa es usar filtros de diferentes tipos para obtener datos y esencialmente hacer ciertos cálculos para determinar si, viendo esas diferencias, si es o no es parte del, de la célula o no. En este caso, lastimosamente, claro, es una imagen eh, bidimensional, pero el archivo original, de hecho, no sé si pueden ver que aquí hay varios como cajitas, es simple y sencillamente que lo que se hace es que se ponen varias imágenes juntas y esto sí es tridimensional. O sea, sí, la información sí está en 3 dimensiones, a pesar de que aquí particularmente estamos viendo nada más 2 de ellas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ujú. David, ¿cómo se llama esta técnica de las ondeletas y las singlets, etcétera? Eso es lo que se utiliza para reconocimiento de rostros. Ok, sí O y lo que no. se utiliza más bien es donde la cara cambia y las distancias de donde están esos cambios en la cara. Sí, no, o sea, esta cuestiones así como ondeletas y otras variaciones pueden usarse para encontrar ciertos puntos de interés. O sea, si nos devolvemos acá, es algo parecido a esto, simplemente que no son tantos puntos los que vamos a distinguir, pero sí, o sea, este tipo de representaciones, ondeletas, shearlets, los que queramos usar, distinguen ciertos puntos en la cara y a partir de ahí eso se extrae y el proceso ya a partir de ahí es distinto. Es como por decirlo así, la locación de estos puntitos de la minucia que estamos viendo acá, mediante wavelets, o sea, mediante un proceso que utiliza grandemente la técnica de wavelets, es que se obtienen. Y una vez que los extraemos, pues ya los analizamos de una manera distinta, usualmente con técnicas ya más geométricas. Ok. Entonces, con estas técnicas se distinguen los puntos que se quieren, digamos, las dos fosas nasales. Y Exact, luego después se mide la distancia entre esas dos fosas nasales. Por ahí entre va la las, idea, entonces. exactamente, entre las fosas nasales hay varios puntos que usualmente en las cejas, hay varios puntos en la nariz, en la boca, las comisuras, ciertas partes de los labios, eh, cuestiones así que vamos detectando y, estos puntos después ya se hace un pareo distinto y de hecho es un problema un poco más complicado de lo que parece porque, por ejemplo, aunque nosotros no nos parezca, o sea, usualmente si nosotros vemos a alguien de frente y después lo vemos de lado, lo reconocemos, Sí. pero resulta que no hay una correlación tan importante entre la locación de esos puntos, si nos toman de frente, que si nos toman de lado. Entonces, ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque se me acaba de ocurrir una aplicación para identificación de células. Decir que, ¿cómo se llama? Uno con estas ondas, ondeletas, etcétera, uno identificara dos puntos, o varios puntos característicos en una célula y después midiera las distancias entre ellos o algo por el estilo y así basarse en eso para identificar un tipo de célula o algún defecto en la célula.
Sí, entonces posiblemente en ese caso uno lo que hace es mediante técnicas basadas en diferentes tipos de representación de imágenes, o sea, tanto la representación que vimos de Fourier, como la representación de Shannon, como la representación de los wavelets de las ondeletas de Duachis, Ajá. son técnicas de representación de señal. Entonces, nosotros podemos usar técnicas basadas en esta información para detectar los puntos que estamos interesados en detectar. A partir de ahí, clasificar esos puntos y pues cualquier análisis que uno haga posterior a eso, pues no es exactamente basado en wavelets, sino los wavelets lo que nos hicieron fue ayudarnos a, por decirlo así, a ponerle coordenadas a los puntos y muchas veces a no solo coordenadas, sino también a encontrar algunas características particulares. Por ejemplo, que fue algo en lo que Paul y yo trabajamos hace años, una de Ajá. las, o sea, yo lastimosamente el postdoc se acabó y yo me volví para acá antes de empezar en esta parte, entonces Paul se trabajó un poco más, que lo que se buscaba era no solo distinguir en inglés foreground de background, o sea, lo que es célula de lo que es Fondo. sustrato en el que está suspendida la Ajá. célula, sino también en este caso era particularmente de neuronas a una alta resolución y lo que se buscaba era también detectar las espinas en las dendritas. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Esto está basado en un proyecto mucho más grande que lo que querían ver era si había ciertas enfermedades degenerativas que que pudiesen estar asociadas a, eh, a cambios en la distribución de las dendritas, perdón, de las espinas en las dendritas, que quizá, o sea, por ejemplo, y de hecho así fue como yo creo que obtuvieron tanto financiamiento, la parte con Alzheimer's, que una de las teorías es que justamente no se sabe si de hecho ni siquiera se sabe si de verdad es así, pero hay evidencias que sugieren fuertemente que sí lo es, pero no se sabe si es una causa o una consecuencia de que las espinas en las dendritas se hacen más escasas conforme va eh, progresando la enfermedad. Entonces, Ah, ok, correcto, correcto. entonces Entonces, con eso podrían analizar una cantidad gigantesca de células sin tener que ir manualmente revisando una por una. correcto, y me imagino que algunos de ustedes habrán hecho eso manualmente o cuestiones similares en una imagen donde hay que anotarla y hay que meter un montón de información y pues sin contar que eso es un enorme cantidad de trabajo. Es un trabajo que es, aunque es importante, es aburrido, entonces y como seres humanos estamos más propensos eh, a cansarnos y a cometer errores justamente porque nos estamos cansando de ver 8 horas seguidas imágenes muy similares, mientras que la computadora, la idea sería hacerlo de manera más expedita. Les cuento que algunas de las imágenes que nosotros teníamos eran masivas y es cierto, quizá a un anotador podía tomarle 8, 10, 15 horas anotarlo, pero el proceso de la computadora tampoco era tan pequeño. En algunas sí, en algunos sí podía hacerse en cuestión de segundos, pero en algunas nos duraban horas procesando las imágenes. Sin embargo, nuevamente, una de las ventajas es incluso si la cantidad de tiempo fuese la misma o muy parecida, la computadora no se va a cansar, no se va a aburrir y siempre y cuando el algoritmo sea correcto, la computadora no va a cometer errores. Ok, muchas gracias, David. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Aquí ya voy a empezar ya con la parte que es un poco más de teoría. Van a darse cuenta que no hay mucha fórmula. Yo traté de que mayoritariamente fueran imágenes. Sí hay un par de cosas donde para ejemplificar sí pongo algunas formulillas, algunas matrices, pero son partes muy básicas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos una imagen, en este caso esta creo que es una fotografía aérea de Manhattan, y nosotros, nosotros tomamos un pedacito acá, esencialmente lo que tenemos, bueno, en este caso que es una imágenes en tonos de gris, pues lo que tenemos son los píxeles. Cada píxel tiene una cierta intensidad puesta. El negro es el 0, lo toman como ausencia de color, mientras que 255 es el blanco más blanco que podemos tomar. En este caso estamos usando un bit de información. Eso puede cambiar. Hay procesos donde se usan 2 bits por color. O sea, si estamos hablando de un esquema RGB, o sea, red, green, blue, rojo, verde y azul, pues entonces sería 1 o 2 bits por cada color. Pero, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Que esencialmente la computadora no ve directamente esto. La computadora lo que tiene en el disco duro es una matriz con valores. O un arreglo en general, o sea, no tiene que ser de 2 dimensiones, puede ser de 3, de 4, el número de dimensiones que queramos, pero hasta cierto punto la computadora no lo va a ver ni siquiera como un arreglo. O sea, el arreglo, hay una cierta metadata ahí que le dice que eso se debe leer en una manera particular, pero en realidad esto es un vector larguísimo de valores, que simplemente hay otra información por ahí que dice, ok, tome los primeros, qué sé yo, en este caso estamos hablando de 6, tome los primeros 6 valores, esa es la primera fila, los siguientes 6 es la segunda, y así sucesivamente. ¿Por qué nos interesa esto? Porque resulta que cuando nosotros estamos haciendo cuestiones en álgebra lineal, matrices, vectores, etcétera, pues hasta cierto punto casi que todo lo que estamos haciendo son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, cosas que la computadora hace con mucha facilidad y muy rápido. Entonces esto nos ayuda a de alguna manera ver, pues a procesar la imagen usando técnicas que en realidad son relativamente sencillas. O sea, cualquier persona que haya llevado un curso de álgebra lineal y quizá uno de cálculo elemental podría entender la mayoría de estas técnicas. Salvo quizá un poquito al final la parte de filtros, pero incluso esa es por lo menos la idea principal es fácil de entenderla. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Primero empecemos a ver cómo es que nosotros manejamos las operaciones que necesitamos hacer con matrices y vectores. Entonces aquí me estoy dando 2 matrices, A y B, con sus respectivas, estoy asumiendo que son cuadradas. En las aplicaciones muchas veces no es necesario que sean cuadradas, pero simplemente por cuestión de orden me era más sencillo ponerlo así. Y vectores de la misma longitud. Usualmente los vectores los representamos como columnas, no como filas. ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, nosotros podemos sumar 2 vectores o multiplicar un vector por un escalar, por un número. O sea, si yo tengo un vector y multiplico ese vector por el número 5, pues eso es equivalente a multiplicar cada una de sus entradas por 5. Y si voy a sumar 2 vectores, lo que estoy haciendo es esencialmente nada más sumar entrada por entrada los valores de cada uno de los vectores. ¿Cómo se les ocurre que hacemos esto con matrices? Pues esencialmente hacemos lo mismo. Si multiplicamos una matriz por un escalar, lo que estamos haciendo es simplemente multiplicando cada entrada por el número que le estamos dando. Si sumamos 2 matrices es exactamente lo mismo. Hacemos lo que hacemos es sumar las entradas correspondientes
de cada una de las dos matrices. Donde empieza a cambiar un poco es cuando empezamos con el producto punto. El producto punto que puede representarse de esta manera, también se le denomina producto interno. Lo que nosotros vamos a hacer es esto: tomamos dos vectores y obtenemos un escalar. Ese escalar pues tiene cierta información, no vamos a discutir demasiado en estos momentos qué nos representa, pero esencialmente lo que vamos a hacer es multiplicar entrada por entrada los términos en X con los términos en Y correspondientes y después sumamos todo eso que obtuvimos. ¿Cómo se ve eso? Bueno, imaginémonos que tenemos estos dos vectores, menos 1, 0 y 1, y 1, 2, 3. Entonces, lo que vamos a hacer es, como les dije, multiplicamos el menos 1 de acá con el 1 de acá, y ese es nuestro primer término en la suma. A eso le sumamos multiplicar el 0 por el 2, y ese es el segundo término, y el 1 por el 3, y ese es el tercer término. Y eso pues nos da menos 1, 0 y 3, que cuando lo sumamos el resultado nos da 2. Resulta que hay un montón, o sea, eso tiene su interpretación geométrica y está relacionado con cuál es el ángulo entre estos dos vectores, que es algo pues que en proceso de imágenes nos va a ser útil, pero también está relacionado con otras operaciones que podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros hay una forma de multiplicar una matriz por un vector. Para hacer esto no lo puse acá porque estaba trabajando con matrices cuadradas y vectores de la misma dimensión que cada una de las columnas de la matriz. Pero aquí, si nosotros queremos multiplicar una matriz por un vector dado, resulta que la matriz tiene que tener tantas columnas como el vector tiene entradas. Y si nosotros nos imaginamos que hacemos esta multiplicación y obtenemos un nuevo vector, o sea, la multiplicación de una matriz por un vector nos da un nuevo vector, lo que vamos a estar haciendo es que cada uno de estos, esencialmente lo que vamos a hacer es, tomamos o sea, para obtener el ZJ, la jésima entrada de este vector, lo que vamos a hacer es tomar la jésima fila de A. Sí, una fila va a ser horizontal, no vertical, pero vamos a tomar esa como si fuera un vector en el mismo orden, y ese vector le hacemos el producto punto con el X. Y esto, de hecho, también podemos hacerlo, o sea, esencialmente es algo muy parecido a lo que vamos a hacer con, está no aquí, me disculpo, cuando hacemos la multiplicación de dos matrices, o sea, no todas las matrices pueden multiplicarse entre sí. Para poder multiplicar la matriz A con la matriz B, la matriz A tiene que tener la misma cantidad de columnas como la matriz B tiene filas. Y lo que vamos a hacer es, en nuestro caso, como eran matrices cuadradas, y estos deberían ser Cs, me disculpo, como eran matrices cuadradas de las mismas dimensiones, eso no nos va a influir en este caso. Y lo que hacemos esencialmente es pues algo muy parecido a lo que hicimos antes, solo que aquí este tiene dos índices, el que corresponde a la fila y a la columna. Y lo que vamos a hacer es, para encontrar este término, lo que vamos a hacer es tomar la iésima fila de A, la jésima columna de B, y vamos a hacer el producto punto entre los dos vectores que tenemos. Entonces, aquí nuevamente son operaciones comunes que se hacen. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento.
Todo bien por mí, David. Ok. Bueno, ahora vamos a ver qué es una convolución. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es hacer un tipo de operación. Nosotros tenemos una imagen Y que nuevamente estoy dando la cuadrada, no tiene que ser cuadrada, pero nosotros esperaríamos que fuese o sea, que tuviese una gran cantidad de entradas. Y lo que vamos a hacer es una operación con una cierta matriz C esa sí es siempre cuadrada, o sea, la imagen no necesariamente lo es, pero la matriz de convolución siempre es cuadrada. Bueno, me imagino que uno puede diseñar una que no sea cuadrada, pero no se me ocurre exactamente como para qué. Pero casi todas las que uno se encuentra son cuadradas. De hecho, me parece que ImageJ puede aplicar un montón de diferentes convoluciones y vamos a ver esencialmente cómo lucen esas convoluciones. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, y también K suele ser K, es usualmente impar, simple y sencillamente porque lo que hacemos es tomar, o sea, para encontrar un valor particular, lo que hacemos es que ponemos la matriz C sobre el valor en el centro, en el puro centro, y para que haya un puro centro, por decirlo así, pues K tiene que ser impar para que haya una cantidad arriba, una cantidad abajo y el del medio. O sea, por decirlo así, hay, digamos, dos acá y el del medio serían 5. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a lo siguiente. Por ejemplo, en un caso 3x3, que es el caso más pequeño, uno puede pensar en hacer una convolución con una 1x1, pero eso no tiene sentido. Eso es nada más multiplicar la imagen por un escalar. Pero imaginémonos que nosotros tenemos una imagen ahí enorme y queremos pasarle esta convolución. Pues lo que vamos a hacer es esencialmente multiplicar, o sea, encontrar la matriz. Estamos interesados en el AIJ. Encontramos la matriz de las mismas dimensiones que nuestra matriz de convolución, centrada en el que nos interesa, y lo que hacemos es, como si fuese un producto punto, pero con matrices en vez de vectores. Lo que vamos a hacer es multiplicar entrada por entrada, o sea, el AI-1, J-1 con el C11, el AI-1J con el C12, y así respectivamente. Multiplicamos las entradas una por una y después las sumamos. Uno se pregunta, bueno, ¿y para qué hacemos eso? O sea, ¿para qué nos sirve? Resulta que hay un montón de información que uno puede obtener en este tipo de situaciones. Paul hablaba hace un rato sobre la idea que tenemos de identificación de aristas o de bordes. Pues esa es una. Y aquí tenemos exactamente la matriz que suele usar. No es la única, pero esencialmente hay dos matrices que se usan para detección de aristas. Esta es una, la otra es un poquillo más complicada, pero pueden encontrarla en la literatura sin problema. Entonces, aquí tenemos una fotografía a una no muy buena resolución de la cara de un animalillo. Y en este caso, lo que estamos haciendo, o sea, si vemos, si se detectan los bordes de la cara del bichillo. De hecho, detectamos, aquí parece que esos son como colmillillos. De hecho, no sé qué es este bicho. Y aquí vemos esos cambios. ¿Alguien se atreve a especular qué es lo que hace esta matriz? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué escogemos esta matriz y no cualquier otra? David, una cosa. ¿Sí?
siempre me ha parecido muy misterioso cómo se escogen esos números de, de esas matrices de convolución. Una forma para poder entenderlo es que la matriz más simple de convolución sería multiplicar todo por un mismo número para aumentar el brillo de una imagen. Esa es la forma más simple de convolución. No, de hecho, vamos a ver lo que usted está diciendo suena más a un proceso de difuminado. Y de hecho, lo tenemos más adelante un ejemplo. Ok, Y vamos a sí. ver por qué es que lo hacemos de esta manera. Ajá, y Pero, otra cosa más, discúlpame, no hay una biblioteca, por decirlo así, de tipos de matrices de convolución que uno pueda aplicar y sus diferentes efectos. bueno, las más comunes sí se pueden encontrar en la La literatura. bibliografía. Ajá, pero en Pero me realidad es parece que como si fuera, es que lo que pasa es que me da una sensación como de que es un asunto de prueba y error. Y hasta eso cierto tarda punto menos. sí, Ok. pero, o sea, es prueba y error, pero no es prueba y error a fuerza bruta. Usualmente hay una cierta estrategia, uno la prueba y a veces se modifica esa estrategia. Excelente, excelente, excelente. Entonces me gustaría saber más o menos cuáles son esas estrategias. Ok, ¿qué sucede en los bordes? O sea, esta se usa para detección de aristas, que es simplemente otro nombre para decir detección de bordes. ¿Qué sucede en los bordes? ¿Qué sabemos nosotros que sucede en los bordes? Un cambio de color o un cambio de textura. Exactamente. Lo que quiere decir es que en esos lugares es donde los píxeles alrededor van a cambiar más. Entonces, si nosotros nos imagináramos, aquí es este pedazo, pues aquí hay píxeles como blanquillos y por este lado son como amarillos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En realidad esto lo que tenemos es lo que tenemos son diferentes valores alrededor del valor que estamos analizando, mientras que, por ejemplo, en una parte como esta, no vamos a tener tanta diferencia entre esos valores. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esto lo que está haciendo es que me dice, ok, estoy tomando el del centro y lo multiplico por 8. ¿Por qué? Porque voy a analizar 8 vecinos de él y esos 8 vecinos se los voy a restar. Por decirlo así, lo que estamos haciendo es viendo la diferencia entre el valor de un píxel y el promedio de sus vecinos. Entonces, si estamos en una parte muy estable, donde no hay arista, donde no hay borde, donde todo es bastante uniforme, pues nosotros esperaríamos que la diferencia entre el promedio de los vecinos y el píxel en el que estamos fijándonos no sea particularmente grande, o sea, que esa diferencia sea muy, muy pequeña, que aquí sería como estos tonos de gris. Mientras que, bueno, y aquí hay que ver que los tonos de gris son los ceros. ¿Por qué? Porque los tonos de blanco son los puntos que nos van a dar positivos y los tonos más negros son los puntos que nos van a dar negativos. Entonces, ahí hay como una recalibración de los valores que estamos obteniendo. Pero es justamente eso, o sea, nosotros vemos qué sé yo, los colmillos, pues en los colmillos vemos que hay una parte más oscura, una parte más clara y después una parte como más sólida, no tan oscura, pero más sólida. Entonces aquí vemos que hay unos valores negativos, unos valores positivos y ya después vuelve como a un promedio menor. Entonces justamente
por ejemplo, en este caso, Jorge, la técnica es simple y llanamente, encontremos esa diferencia entre lo que tengo aquí y el promedio de cómo se está comportando los píxeles alrededor. Ok, ok. Ahora sí ya encontré cómo es que funciona esa magia. Ok. Ok, Entonces, ok. otro es lo que llaman afinado, que aquí no es tanto con respecto a no es tanto con las aristas, no es tanto con el borde, sino que aquí lo que estamos viendo es qué tanto se diferencia el valor original con los valores arriba y abajo. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuántos vecinos estamos analizando? O sea, recuerden que el valor del centro es el valor que nos interesa. Entonces, ¿cuántos vecinos cuentan dentro del cálculo? 8. En realidad, 4. Cuando ponemos ceros, esos valores esencialmente, multiplicar por 0 nos va a dar 0, no importa cuál sea el valor en los demás. Entonces, las esquinas, por decirlo así, no las estamos tomando en cuenta. Aquí. Los que estamos modificando. Exactamente. Ok, ok. Entonces, esencialmente son 4. Si nosotros tuviéramos un 4 acá, en vez de un 5, pues ahí sí se está dando una cierta, o sea, ahí sí estamos viendo cómo se compara el central con el promedio de los de atrás, perdón, con el promedio de los de arriba, abajo, izquierda y derecha. Que correcto, esa es otra matriz que tiene algún uso para detección. No es la mejor, es mejor la que vimos hace un rato, pero que tiene algún uso para detección de bordes. Aquí, como tenemos un 5, esencialmente lo que estamos diciendo es, no estamos comparando exclusivamente el píxel central con los 4 vecinos que nos interesan en este caso, sino que estamos comparando, o sea, estamos tomando un 1 del píxel central más la diferencia entre ese y el promedio de los de atrás. O sea, aquí teníamos 8 vecinos, entonces multiplicamos por 8. Si aquí tuviesen, como tenemos 4 vecinos modificando, si este estuviese multiplicando por 4, sí sería el promedio. Pero ese 5 quiere decir que hay 1 adicional. Entonces, sí, estamos comparando los vecinos con o sea, el promedio de los vecinos con el valor de ahí, y además estamos manteniendo el valor. Entonces, eso crea un contraste un poco más marcado. Entonces, por ejemplo, aquí se ve un poco más difuminado esta parte que parece como un bigotillo, una cosa acá, y aquí es un poco más marcado. Entonces, ese tipo razonamiento es el que se aplica para construir esos filtros. Exactamente. Ok, correcto. En este caso, pues claramente lo que estamos queriendo ver son diferente información que podemos sacar de la imagen. Dicho sea de paso, muchas veces uno aplica no un filtro, sino varios, porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros notamos acá es que esto incrementa los artefactos, por decirlo así, el ruido en el background, en el fondo. O sea, aquí es un poco más estable, aquí lo estamos incrementando. Entonces, posiblemente, y de hecho, la mayor parte de las cámaras modernas en nuestros teléfonos, si todavía tenemos cámaras digitales o tenemos estas cámaras súper sofisticadas SLR, pues entonces posiblemente aquí usaríamos esto para encontrar estos detalles un poco más finos, pero en esta otra sección utilizaríamos algo diferente, algo más. Podríamos o irnos al original o encontrar un difuminado. Y por cierto, ahora vamos con el difuminado, que es el que se parece un poco al que había mencionado Jorge, que esencialmente lo que hacemos es que multiplicamos David, todos. una ¿Sí? pregunta.
El primero que mostraste, que era detección de bordes, está basado en el laplaciano. Bueno, detección de aristas, está basado en el laplaciano, es una aproximación al laplaciano. El segundo que acabas de mencionar, ¿tiene algún fundamento matemático, alguna ecuación? Ay, no recuerdo. O sea, casi todos estos esencialmente es, ya, alguien pensó en que la convolución, en matemática hay una versión continua, por decirlo así, de lo que es una convolución, que esencialmente es es una doble integral ahí donde uno hace un cierto número de cálculos, que en la parte discreta se ve como eso, se ve como tomar estas matrices y multiplicarlas de esta manera. Es muy posible que sí esté basado en algún tipo de kernel particular. No estoy seguro en cuál. Ok, sí, es que se me hizo muy interesante este filtro y me gustaría irme un poquito más, entender un poco más la parte matemática. Pero bueno, lo podemos platicar después. Ok, Gracias. muy bien. Este es un difuminado. El difuminado esencialmente para lo que se usa es para hacer lo contrario de lo que sucedía acá. Hace un momento les estaba hablando cómo hacer este afinado, por decirlo así, y aquí estoy tratando de traducir algunos términos que usualmente uno por deformación casi que solo ve en inglés. Esto sería un refinement y esto es un blurring. Ok, Pero ok. el afinado aquí nos introdujo un montón de ruido en el fondo. El difuminado hace todo lo contrario. El difuminado más bien como que aumenta la uniformidad en la imagen. Y alguien se atreve a especular cómo es que funciona qué es lo que está haciendo esto para hacer un difuminado. Bueno, yo me atrevería a decir, David, que lo que hace es acercar los valores de 2 píxeles de diferente valor. Digamos Más o que, menos. O sea, ¿sí? esencialmente lo que estamos haciendo es sumando todos los 9 píxeles, es decir, el píxel que nos interesa y todos los vecinos inmediatos, y lo dividimos entre 9, en este caso porque son 9. Son 9 valores. ¿Y qué sucede? Pues que si hay mucha diferencia entre esos valores, pues como que acorta la diferencia entre esos píxeles consecutivos, entre esos vecinos. Entonces, por eso vemos que incluso en aquí sí vemos diferencias que aquí son como más tenues. Okay. ¿Alguna pregunta acá? No, David, más bien me ha quedado sumamente claro. Inclusive me ha quedado claro de cómo es que uno puede construir otros filtros a partir de ciertas ideas. Ok. El siguiente, de hecho, también se le denomina difuminado. Esta es una técnica un poco distinta y, por ejemplo, es la única que les voy a mostrar, que es 5x5. Casi siempre los que encontramos en los software son 3x3 o 5x5. Alguna vez escuché a alguien que había visto algunos más grandes en una implementación, pero no suelen ser muy grandes. En este caso, en particular también hace un difuminado. No sé si se nota la diferencia. Vamos para atrás y para adelante y nada más fijémonos en la imagen de la derecha. Entonces, en realidad la diferencia es casi nula. O sea, yo la distingo un poco más en el fondo hacia arriba, pero en el bichito per se, yo no distingo mucha diferencia entre el difuminado 3x3 y el difuminado 5x5.
una cosa, bueno, que Paul había preguntado, en realidad sí sí está basado en un kernel en particular. En este caso es el gaussiano. O sea, me imagino que muchas veces habrán visto, pero se usa mucho en estadística y en todo, que es la famosa campana de Gauss o curva gaussiana. Bueno, hay un equivalente en 2 dimensiones que esencialmente es como ver la campana esa que uno ve del gaussiano, pero dándole vuelta alrededor del eje central, y esencialmente sí se forma como una campana. Y aquí lo que hacemos es que tomamos los puntos en una cierta resolución. Usualmente es mejor hacer como los números, o sea, como las imágenes se guardan casi siempre como arreglos de enteros. No siempre, hay ciertas aplicaciones en las que se usa de otras maneras, pero en la gran mayoría se guardan como enteros. Entonces es mejor tener esto con números enteros, aun si tenemos que redondear de alguna manera. Y 1 entre 2,56 es esencialmente lo que hicimos fue sumar todos estos valores, y si estoy en lo correcto, esto nos da precisamente 256. Y nuevamente, estos dos filtros, voy de vuelta para arriba y para abajo. Estos dos filtros hacen cosas muy parecidas, aun si hay algunas diferencias, y a veces esas diferencias, depende de la aplicación, pueden ser útiles para detectar ciertos detalles. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ese asunto de que todos los números de la matriz sumen ese número por el que se dividen, eso le da alguna característica a la convolución. Ok. Lo que sucede en este caso es que que normalmente los colores se representan con una escala finita, o sea, con una escala particular. Pueden ser 1 o 2 bits, es lo que más se usa por color. Hay algunas aplicaciones que usan hasta 16 bits, pero normalmente en la mayor parte de las que uno ve son 1 o 2 bits por rojo, 1 o 2 bits por azul, 1 o 2 bits perdón, bytes, 1 o 2 bytes por verde. Ajá, Entonces, correcto, ¿qué correcto. sucede? ¿Qué sucede? Imaginémonos que es una sola. Entonces, si es un solo byte, son 256 posibles valores. Es correcto. Si nosotros nada más hacemos la convolución acá, y resulta que los valores ahí estamos en una parte como muy clarita, entonces lo que nos va a dar es un valor que excede mucho a la cota máxima. Ok, es para que no se salga de rango. Exactamente, entonces esto no lo normaliza. All right, estamos. Es para que los valores no salgan de un valor lógico. Exactamente. Ok, estamos. Ok. Ahora, resulta que, dicho sea de paso, esto es, por decirlo así, es gaussiano. Entonces, cuando uno hace ciertos filtros, todos estos filtros, dicho sea de paso, si nosotros nos acordamos cuando estábamos hablando de la representación de Fourier, hablábamos del dominio temporal y el dominio de frecuencias. Todo esto lo llamamos temporal porque pensamos en audio, y el audio va cambiando con respecto al tiempo. En este caso es una imagen fija, pero todavía se le suele llamar así como el dominio temporal. A veces hay quienes usan, en vez de dominio temporal para imágenes, usan dominio espacial, pero todo esto es aplicado directamente a la imagen sin hacerle
nada particular sin hacerle un preproceso a la imagen per se. Y resulta que hay dos que uno ve un montón, que son el gaussiano y la media. Y la media lo que hace es justamente, bueno, la media en realidad lo que hace es hacer algo más, no, bueno. La media en realidad lo que vemos es como que cierto, o sea, se fija mucho en estas diferencias que vamos a tener, digamos, entre la parte de la arista y las partes más sólidas. Mientras que el gaussiano, que es otro que se usa mucho, de hecho estos son los dos primeros que uno normalmente usa, más bien tienden a hacer más suave esa transición. Pero como les dije, nosotros en vez de usar el dominio de espacio, podemos usar el dominio de frecuencia. La fórmula que les di al puro principio es para cuando estamos hablando de una sola dimensión, una imagen es de 2 dimensiones, pero hay una fórmula que es esencialmente la misma, o sea, solo que modificada para una dimensión más grande, que nos ayuda a calcular una transformada de Fourier. Entonces, de hecho, esta imagen y la anterior son esencialmente la misma, solo que a diferencia de resolución. Si nosotros tomamos esto, hay una forma de transformarlo y de encontrar los valores de las frecuencias específicas que estamos buscando. Y lo vemos acá, acordémonos, los valores más, o sea, los píxeles más claritos representan valores más altos. Entonces, estos cerca del origen tienen un montón de información, fuera del origen tienen menos información, a pesar de que en algunos lugares tienen más que en otros. Esto nos da una cierta información a partir de la cual nosotros podamos empezar a hacer un proceso y aplicar ciertos filtros. ¿Por qué? Porque resulta que uno puede pasar de la imagen original a la transformada, puede modificar de alguna manera la transformada que está usando y a partir de ahí puede devolverse a la imagen original y tener, o sea, puede devolverse, por decirlo así, del dominio frecuencia al dominio espacial. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tomemos esta misma imagen y hagámosle lo que denominamos un filtro de paso bajo, o en inglés un low pass filter. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta es otra persona con una cámara en una imagen muy parecida, entonces tenemos una transformada muy parecida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El filtro de paso alto, perdón, el high pass filter, lo que hace es que elimina las frecuencias más bajas. Entonces, simple y sencillamente lo que hacemos es multiplicar esto por una matriz que usualmente se le llama una máscara, quien va a multiplicar por 0 algunos valores, los que están dentro de este círculo, y va a multiplicar por 1 los otros valores. Es decir, no cambia los valores fuera del círculo y los valores dentro del círculo se olvida de ellos. Entonces, y aquí honestamente yo sí lo veo bien en mi computadora, espero que se note. Lo que estamos viendo acá es el detalle fino. Entonces, frecuencias altas, detalle más fino. El detalle más grueso, no lo vemos acá, pero el detalle fino, como por ejemplo las aristas, las texturas, todo eso se puede observar o detectar más fácilmente en el caso de un filtro de paso alto. Pero podemos hacer esencialmente lo opuesto. O sea, nuevamente, en este caso estamos hablando de una transformada. Aquí tomamos a Elena. Aquí, lastimosamente, la imagen que encontré no tenía, como en esta, la transformada original. Pero tomamos la imagen de Elena, le pasamos el FFT. El FFT es el Fast Fourier Transform, que
la gran mayoría de los software lo trae implementado. Es el algoritmo, fue desarrollado en MIT y es mantenido por uno, no me acuerdo el nombre de cuál laboratorio es, pero uno de estos laboratorios en el MIT, y estos tipos, o sea, es súper, súper, súper eficiente la forma en la que ellos lo hacen, y usualmente tienen para el lenguaje de programación que a usted se le antoje, bueno, por lo menos para como los primeros 20 lenguajes de programación más usados. Y si hubiésemos tenido acá la imagen completa, esencialmente lo que hace el filtro de paso bajo es que, a diferencia del anterior, lo que hace es que mantiene las frecuencias bajas y elimina las altas. O sea, la máscara es al revés que el de antes. Así tenemos ese círculo alrededor del origen donde están las frecuencias que nos interesan, y el resto simplemente botamos la información. Y espero que se note aquí lo que vamos a ver es que hay un cierto detalle fino que se está perdiendo. ¿Qué sucede? Con frecuencia, uno lo que hace es que combina varios de estos filtros, igual que habíamos hablado con las convoluciones. Las convoluciones son un tipo de filtro. Y combinamos varias de ellas para tomar decisiones donde una nos da mejor información, donde nos da mejor información otra. Y creo que de hecho, sí, estoy bastante temprano porque esencialmente esto era lo que lo que les tenía preparado. Hay otros filtros similares, hay filtros qué sé yo, a veces por alguna razón uno quiere como un anillo, entonces lo que hace es que tiene dos círculos y elimina lo que está en el interior del círculo más pequeño y en el exterior del círculo más grande, y lo que mantiene literalmente son las frecuencias en un cierto anillo, que lo que hace es, nuevamente, cuando eliminamos las frecuencias más bajas, estamos eliminando parte de la información como más gruesa, y cuando eliminamos las frecuencias más altas, estamos eliminando la información del detalle más fino. Entonces, es cuando queremos, por decirlo así, de multiresolución, queremos la información que está en un rango específico de frecuencia, o por decirlo así, que no es ni tan fino ni tan gruesa la información que estamos viendo, a pesar de que eso, pues, ¿qué es no tan fino o no tan grueso? Dependerá mucho de la aplicación específica que uno esté viendo. Y con esto, esencialmente, yo estaría terminando la parte expositiva, pero los escucho en caso de que tengan cualquier pregunta. David, una cosa, se me acaba de ocurrir de que uno puede hacerle la transformada de Fourier a una imagen, y después a esa transformada de Fourier, ¿verdad? A esa imagen toda abstracta, uno le aplicaría un filtro de estos de convolución. Jorge, te perdí ahí. Ajá. Que a una imagen que se le ha hecho la transformada de Fourier, uno puede aplicarle un filtro de estos de convolución de detección de bordes, y después devolver esa imagen resultante a lo normal, ¿verdad? A lo que era antes. Entonces uno puede quitar partes o más bien incrementar partes de la imagen. No sé si me entendés. Sí, te entiendo. Se hace eso generalmente, no se hace. No recuerdo haberlo visto, pero sí me entendés la idea, ¿verdad? Es sí. como, es decir, usar filtros de convolución para quitar partes, o más bien incrementar ciertas características de la imagen, ¿verdad? Sí. Haciendo esa convolución, pero en la imagen de Fourier, ¿verdad? Y después ya Okay, devolverla. sí. Te entiendo. O sea, como por aquí, en esta que tenemos acá, como ver y detectar, qué sé yo, esto como arista, esto como arista. Es correcto.
aplicarle un Entonces, filtro de convolución ahí y después devolverlo al original a ver qué cambio sí, o qué detectó o qué cambio hizo. mira, me suena que eso te puede servir para compresión, porque lo que estarías ahí es como manteniendo los lugares donde los valores son más altos y eliminando el resto. O sea, Ok, como ver sí. acá, ver donde, en este caso, donde los cambios de información son más altos, pero donde la información es como muy estable, la estás eliminando simplemente. Pues aquí lo que estarías diciendo es que los lugares donde la información no es como tan relevante, pues simplemente lo estás atenuando esa diferencia y uno podría hacer ahí, en vez de hacer una máscara como esta, hacer una Ajá. máscara sobre esas partes y decir, ok, por debajo de cierta tolerancia, voy a declarar que eso es cero. Entonces, como voy a declarar Excelente. que eso es cero, hay técnicas que a uno le permiten describir de una forma muy compresa como estas grandes áreas son cero y solo estas áreas tienen información. Entonces, si lo guardas desde el lado de Fourier, posiblemente estarías, de hecho, eso se usa una cosa que no sé cómo traducir al español, pero se usa mucho sparse matrices, que es justamente para compresión. Ok, ok. Ya ahora sí, ya me tengo una idea cómo puede jugar uno con esas cosas. Ujú, Sí, ya con lo que me acabas de decir, ya puedo decir, bueno, si hago tal cosa, un resultado posible es esto. ujú, Es utilizar las cosas como una herramienta. correcto, Ok, muchas gracias. con todo gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más preguntas, Paula, te paso la batuta a vos. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. De verdad que muy interesante, puesto que uno ve estas aplicaciones y uno más como usuario, ¿verdad? Nada más se las implementa o intenta implementarlas, pero no conoce la teoría detrás de todo esto. Así que sí, muy interesante. No sé si alguien más tiene algún comentario o consulta para el doctor Jiménez. Agradecer a David. David, muchas Ujú. gracias por esta plática. Estuvo muy interesante. Me diste una gran introducción para la plática que voy a dar el próximo jueves. Ya voy a ir directamente a la práctica con Fiji. Entonces, muy Ujú. buena la parte de matemática que diste. Muchísimas gracias. Sí, Gracias, Paul. sí, muchísimas gracias, doctor. De verdad que sí. Acá estamos muy interesados y aprendiendo sobre estos temas, ¿verdad? Que siempre aplicamos y pues, como le decía, a veces uno no comprende mucho la teoría detrás de todo. Yo quería avisarles a todos que para el día de mañana, y voy a compartirles nada más un momentito acá el programa. Para el día de mañana lo que vamos a tener es esta parte de acá que nos va a impartir el doctor Andrés Saralegui del Laboratorio Nacional de Microscopía No, Avanzada. No. Paula, mañana es el doctor Diego Delgado del CICIPE, Ah, del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. ay, muchas gracias. Sí, es que yo creo que ahí se me confundió, era el documento anterior. Muchas gracias, doctor Sí, Hernández. sí, sí. Pero el Sí, sí, tema sí. sí va a ser el mismo, ¿verdad? Es exactamente el mismo, Ok, la misma temática, es la nada más misma que temática. cambiamos. Sí, nada más que Andrés no pudo el 1 de diciembre, tuvo otro compromiso y le pedí de favor a Diego, Ah, sí, digo, sí, Diego que nos apoyara y nos va a ok. apoyar, pero me dijo el 1 de diciembre no puede, el 30 sí. Entonces, mañana nos apoya Diego. Mañana sería, entonces mañana 30, mañana miércoles Ana, 30 sería con el doctor Diego. Eh, sí, ok, sí, sí, sí. y lo que vamos a ver es igual, principios de fluorescencia, fluorescencia de campo amplio, fluorescencia microscopía confocal, función de dispersión de punto y límites de resolución. Y ya para cerrar nuestro último día, que sería el jueves 1, entonces sí sería con el doctor Paul Hernández y ya sí las aplicaciones estas que vienen acá indicadas en Fiji, ¿verdad? Que Ujú. eso es lo que nos vamos a concentrar. Le decía yo al doctor Paul Hernández, le pedí a él que para esa última sesión y ya que tenemos toda esta información durante los 4 días de taller,
Si ustedes tienen algún trabajo que ya estén desarrollando o algunas dudas, etcétera, para ese día y después de la clase del doctor Hernández, entonces podríamos abrir un espacio para ver esas dudas específicas o esas imágenes de interés que se están trabajando ahorita y poder conversar y que el doctor nos ayude entonces a dilucidar cómo trabajar dichas imágenes. Entonces, para que sepan, para que ese día pues estén ahí disponibles con esa información, si Sí, les en parece. caso de que estén trabajando con imágenes que quieran, Sí, pues no sé, que su proyecto sea detección de núcleos, ujú, medidas, extraer cierta información, ujú, se puede platicar, pueden mostrar su imagen, puede compartir su pantalla y vemos qué opciones se pueden o qué metodologías se pueden utilizar para de manera automática extraer la información que ustedes necesitan. ujú. Bueno, Bueno, y por cierto, porque veo muchos nombres que más o menos reconozco, ujú, entonces me imagino que muchos estamos acá en Costa Rica. Yo, de hecho, en algún momento fue porque de tanto buscar, no encontré los proyectos a los cuales de hacer uso de lo que estaba. Entonces, yo últimamente, en los últimos como 6, 7 años, pues me he salido un poco de la parte de imágenes, pero yo ando por acá y si alguien, especialmente si hay algo que necesiten hacer, que no encuentran cómo hacer con el software existente, pues podemos empezar a pelotear diferentes modificaciones, algoritmos y ujú. ver qué se hace y pues cualquier cosa le paso a Paula los datos de contacto y ella los puede poner ahí en la... ah, Sí, Claro. David, esa era una de las partes principales, también para invitarte a, a esta plática que la